iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Habían 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, oiga esto, hermano: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltó sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella, Señor, nosotros aprendemos, pero no solamente queremos aprender, Señor, sino que también queremos poner por obra tu palabra. No queremos ser solamente, como dice Santiago, oidores olvidadizos, sino que queremos ser hermanos y hermanas que pondremos en práctica tu palabra. Ayúdame para que yo pueda exponer tu palabra, Señor. Tú sabes que sin usted yo no podría hacer nada. Así que ayúdeme para predicarla con denuedo, con toda autoridad y con toda sencillez. Y que todo lo que diga en lo que resta de esta hermosa mañana sea para la honra y gloria suya. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Si usted estuvo aquí el domingo pasado, se recordará de que iniciamos el capítulo 19 explicando cómo fue que Pablo llegó a Éfeso. Y ahí es donde se da el inicio de su tercer viaje misionero. Dice ahí la palabra del Señor que mientras Pablo andaba visitando las regiones superiores, que ya explicamos qué era eso, dice que Apolos, instruidos ya exactamente en lo que era el evangelio de nuestro Señor Jesucristo por medio de Priscila y Aquila, él ya estaba en Corintio, porque el deseo de él es estar en Corintio, ir a compartir. Entonces, entre tanto que el Señor andaba recorriendo ya las regiones superiores, Apolo ya andaba compartiendo también la palabra del Señor en Corinto. Entonces, cuando él llega a Éfeso, después de recorrer las regiones superiores, dice ahí la palabra de que él encuentra a unos discípulos, que al final usted se va a dar cuenta que eran 12 los que él encuentra. Entonces ahí hay un encuentro, Pablo les anuncia el evangelio, ellos no saben, ni siquiera han oído que es el Espíritu Santo, y Pablo les pregunta en qué fueron bautizados, y ellos les dicen que ellos fueron bautizados en el bautismo de Juan. Entonces Pablo, conocedor de la palabra, y aparte que él conocía el Antiguo Testamento, no olvide que Pablo era fariseo, y no cualquier fariseo, dice que era fariseo de fariseos, y era hebreo de hebreos. Eso quiere decir de que Pablo era un judío de raza, así. No era un medio judío, era hebreo de hebreo, fariseo de fariseo, o sea, de hueso colorado. Entonces él conocía las escrituras. Aparte de eso, él tiene una revelación de parte del Señor Jesús y le explica más ampliamente cuál es el evangelio que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado. Entonces, sabiendo él eso, les explica a ellos y les dice que el bautismo de Juan es para arrepentimiento. Y ahí usted puede leer ahí en su casa, dice de que él los bautiza. ¿Cómo los bautiza? Como el Señor ha dejado establecido. ¿Y cómo es que ha dejado establecido el Señor
que nosotros nos bauticemos. Allá váyase al capítulo 28 de Mateo, y él dice que tenemos que ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Así que esa era la manera como dice que él los bautizó. Y después de haberlos bautizado, hermanos, dice que él impuso las manos y todos los que estaban ahí, los 12, dice que recibieron ahí el Espíritu. Y dice que hablaban en lenguas y profetizaban. El hablar en lenguas y profetizar, hermano, es una evidencia externa. Oiga esto, es una evidencia externa de que esa persona o que esas personas han sido bautizadas en el Espíritu. La semana anterior yo les expliqué de los 3 tipos de bautismo. No se los voy a explicar ahora nuevamente. Así es de que cuando una persona ha sido bautizada en el Espíritu, la evidencia externa es cualquiera de estas 2 cosas. O hablar en lenguas o profetizar. Esa es la evidencia externa. Acuérdese que si usted es bautizado en el Espíritu y usted no tiene ninguna evidencia externa, ¿cómo yo voy a saber que he sido bautizado en el Espíritu? O sea, no podría saber. En el Antiguo Testamento, hermano, también habían visitaciones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo llegaba sobre las personas, pero de la misma manera como llegaba, también se iba. No había morada del Espíritu Santo. La morada del Espíritu Santo inicia con los apóstoles. Y ahí lo narra, creo que es el capítulo 19 o 20 del Evangelio de San Juan. Cuando ellos están encerrados, el Señor se les ha aparecido el domingo en la mañana. Las hermanas andan diciendo de que el Señor ha aparecido. Ellos están encerrados en un cuarto porque están temerosos de que ellos puedan ser capturados, y el Señor se les aparece. Y ahí es cuando Él dice, ahí en la palabra del Señor, el Evangelio de San Juan, dice que Él sopló. Y dice que todos recibieron el Espíritu, los que estaban ahí. Todos eran 10, porque Tomás no estaba ahí. Y Judas ya se había ahorcado. Habían 10 y todos ellos recibieron el Espíritu, y fue por primera vez en toda la historia de la humanidad que una persona viene a ser la morada del Espíritu Santo. Eso, hermano, jamás había sucedido. Nadie, ningún ser humano había tenido ese privilegio tan grande. Hermano, nosotros tenemos ese gran privilegio, que Dios nos escogió para que su Espíritu morara en nosotros. Eso no es cualquier cosa, hermano. Porque muchas veces nosotros decimos, y nosotros somos el templo y la morada del Espíritu Santo, amén, gloria a Dios. Está bien eso. Usted tiene que ponerse a pensar qué implica eso, hermano. Eso, el ser la morada del Espíritu Santo. Entonces Pablo, todo eso, hermano, él lo sabía. Él lo va a sistematizar. La palabra sistematizar es, él va a poner en orden todo lo que Dios le ha revelado. Es Pablo el que hace eso. Pablo está en Éfeso. Años después, ya Pablo muerto, se viene a establecer Juan. Y es bien interesante eso, hermano, porque el que comienza a escribir las cartas es Pablo. Él que comienza a escribir las cartas. El primer libro del Nuevo Testamento no es Mateo, es Primera de Tesalonicenses. Pablo escribe las cartas y aún todavía no hay evangelios. Los evangelios son posterior a las cartas de Pablo. ¿Qué les quiero decir con eso, hermano? Que cuando Juan el apóstol escribe el evangelio de Juan, la primera, segunda y tercera carta, él ya está en Éfeso y él ya absorbió, así, ya absorbió toda la enseñanza de Pablo. Él escribe, póngale 40 años después de Pablo. Entonces él ya absorbe toda la enseñanza de Pablo, y usted se puede dar cuenta ahí en Primera de Pedro, que el mismo Pedro dice que lo que Pablo enseña son cosas difíciles de entender. O sea, porque era nuevo, hermano, todo eso era nuevo. ¿Y qué les quiero decir con eso, hermano? Que Juan absorbió toda la enseñanza de Pablo
en cuanto a la doctrina que hoy nosotros conocemos, hermano, que el evangelio de Juan es un evangelio, hermano, cristocéntrico. O sea, el evangelio de San Juan, hermano, es una explicación teológica donde él va a demostrar que Jesús no es un hombre común y corriente. Él va a demostrar que Jesús es Dios. Y por eso comienza su evangelio. En el principio, ¿qué dice la palabra del Señor ahí? Y era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Así dice. Y el versículo 14 dice, y aquel verbo, o sea, de que está hablando en el versículo 1, se hizo carne. Y comienza a decir, hermano, y lo primero que comienza a hablar el evangelio de San Juan y a explicar es que Juan el Bautista no es la luz. Porque habían discípulos de Juan, aquí lo estamos viendo en el capítulo 19 del libro de los Hechos, que ellos andaban enseñando lo que Juan enseñaba. Y otra cosa, para ellos, para los discípulos de Juan, Juan era la luz. Y viene, ¿cómo se llama? Juan el apóstol, y dice, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Entonces él quiere dejar claro, él quiere dejar muy claro de que Juan el Bautista no era la luz, sino que era uno que venía a preparar el camino de esa luz que vino al mundo. Y dice ahí la palabra del Señor, dice el versículo 4 del capítulo 1 de San Juan, en él está la vida, está hablando de Jesús. La vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y oiga esto, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Ese es Juan el Bautista. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino que para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Vaya, ahí está. Hermano, o sea, como le vuelvo a repetir, eso para los discípulos de Juan el Bautista era, ¿el qué? ¿El qué? Es como que Juan le estuviera diciendo, déjense de cosas. Juan, su maestro, no era la luz. Eso fue un choque. Pero ¿dónde aprendió todo esto Juan el apóstol? Allá en Éfeso, porque él ahí se va a establecer. Y por eso usted puede entender de que cuando él es capturado por predicar el evangelio, como lo dice Apocalipsis capítulo 1, hermano, ¿a dónde lo envían? A la isla de Pasmo. Y si usted se va al mapa, si usted es diligente y se va al mapa y va a buscar dónde queda la isla de Pasmo, queda enfrente, queda al sur de Éfeso. Acuérdense que Éfeso en ese momento era un puerto. Ahí está Juan, lo capturan por predicar la palabra y lo llevan ahí a la isla de Pasmo. Entonces eso es lo que ha hecho Pablo, explicarles a ellos y les explica. Ellos son bautizados en el Espíritu, son bautizados en agua. Y de ahí Pablo se va y dice el versículo 8. Y estamos en el 19:8. Y entrado Pablo en la sinagoga, o sea, después de hacer eso, después de haber compartido con estos 12 personas, dice, y entrado Pablo en la sinagoga, habló con denuedo. La palabra denuedo es con valentía. Por espacio de 3 meses. Si usted ha leído el libro de los Hechos, se va a dar cuenta de que ahí en Éfeso es donde Pablo no tuvo ningún problema al principio de compartir la palabra. Usted se va a dar cuenta, si usted ha leído el libro de los Hechos, de que Pablo llegaba a las sinagogas y él comenzaba a predicar, pero ¿qué es lo que sucedía?
rápido lo echaban, rápido lo querían matar, rápido lo comenzaban a perseguir. Pero aquí dice que por espacio de 3 meses, él estaba discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Le voy a leer este pasaje, porque aquí hay algunos pasajes en la Reina Valera que no están bien entendibles, pero tenemos otros recursos, gracias al Señor. Dice la palabra del Señor, versículo 8 en el lenguaje actual. Durante 3 meses, Pablo estuvo yendo a la sinagoga todos los sábados. Oiga, qué específico este, hermano. Dice que él iba a la sinagoga todos los sábados. ¿Por qué? Porque los judíos se reunían los sábados. Se reunían los sábados. Por eso Pablo iba los sábados. Hay personas que son miembros de iglesias sabáticas que creen que el día para congregarse es sábado y ellos se apoyan en este tipo de pasajes. Ahora pregúntese usted, hermano, pregúntese, ¿por qué Pablo iba los días sábados a compartir? ¿Por qué? Pregúntese usted, ¿por qué? Porque ahí se congregaban, pero ¿por qué? ¿Cuál era la razón? ¿Ah? ¿Qué? Vaya, hermano, él iba los días sábados porque los demás días estaba cerrado. Entonces, obvio que él iba a esperar hasta el sábado. Si las sinagogas hubiesen estado abiertas todos los días, Pablo hubiera llegado todos los días. Entonces, ¿qué andaban haciendo los demás? Trabajando. Y él, cuando abría la sinagoga, él llegaba. Y dice que por espacio de 3 meses, dice ahí, durante 3 meses Pablo estuvo yendo a la sinagoga todos los sábados. Sin ningún temor hablaba a la gente acerca del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios, hermano? Así en poquitas palabras. ¿Qué es el reino de Dios, hermano? El reino de Dios son los valores que Jesús vino a establecer cuando Él vino. ¿Cuáles valores? La misericordia, el perdón, el ser solidario con las personas, el no guardar ningún rencor, el orar por nuestros enemigos. Si es que tuviésemos, porque nosotros, si somos hijos de Dios, no deberíamos de tener enemigos. ¿Por qué vamos a tener enemigos, hermano? Pero eso es el reino, es predicar el reino. Eso es, hermano, el reino de Dios es ese. Y si lo puedo decir en una sola palabra, el reino es el amor a Dios y a su prójimo. Va. Ese es el reino, hermano. Dice la palabra del Señor en Gálatas que el que ha amado, dice que ya cumplió toda la ley. Porque la ley, ¿en qué consiste? En el amor, en eso consiste. Entonces dice ahí la palabra del Señor en el versículo 9. Pero algunos judíos se pusieron, oiga cómo lo traduce aquí, pero algunos judíos se pusieron tercos. Oiga cómo dice ahí que se pusieron tercos. La NBI dice que se pusieron obstinados. Pero me gusta más esta palabra, que se pusieron tercos. ¿Y qué es terco? Necios, hermano. Fíjense que estas personas que habían oído el evangelio no se pusieron obstinados, no se pusieron tercos, porque no entendían. Ellos entendían. Entonces, ¿por qué se pusieron tercos? Porque eran tercos, hermano. O sea, ellos no querían creer, va. Hermano, cuando una persona no quiere creer y no quiere saber nada del Señor, hermano, él se va a poner terco. Usted le puede hacer lo que quiera, usted lo puede llevar a su casa, le puede poner videos ahí, puede llevar una pizarra y le puede explicar ahí, pero él le puede entender, pero él está terco y no quiere nada. Vaya. Cuando sucede eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Qué es lo que dice el Señor Jesús que tenemos que hacer con ese tipo de personas? Nosotros tenemos que ser sabios. Porque una cosa es que una persona se ponga terca y que después hasta lo quiera maltratar y decir cosas que ya lo vamos a ver ahí, hermano. Y otra cosa es que una persona no entienda.
sea, son cosas diferentes. Entonces, con las personas que no entienden, nosotros tenemos que seguirles hablando. Y mire, ¿y cree que me podría explicar mañana? Claro que puedo. Pero con una persona que está terca, que está obstinada, que no quiere creer, ¿qué aconseja el Señor Jesús para que nosotros podamos hacer? ¿Qué aconseja? ¿Qué aconseja, hermano? Allá dice en el capítulo 6 de Mateo, y si no estoy mal, es el versículo 7 o 6, no sé, por ahí estamos, pero no pasa de ahí. Y dice esto, mire, eso, hermano, es durísimo. No echéis vuestras perlas a los cerdos, dice. Hermano, oiga lo que está diciendo. No echéis vuestras perlas a los cerdos. ¿Qué es la perla ahí en ese contexto de Mateo? ¿Qué es la perla? Es el evangelio. Pero no solo dice eso, hermano. Dice ahí en Mateo, ahí en el Sermón del Monte, versículo 6, así es. Dice ahí, no deis lo santo a los perros. ¿Qué es lo santo? Lo mismo el evangelio, la palabra. Pero oiga la expresión del Señor. No deis los santos a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Oiga esto. No sea que las pisoteen, o sea, que blasfemen, o sea, la palabra. Y dice, y se vuelvan y os despedacen. Hermano, cuando usted ve a una persona así, hermano, sea sabia. Te diga, no, bueno, usted no le diga, usted es un cerdo. No, tranquilo. Dice ahí la palabra del Señor en 2 de Timoteo que el siervo del Señor tiene que ser tranquilo y sabio para enseñar. Paciente para con todo. Dice usted tranquilo, usted ve de que esa persona ya quiere agarrar pleito, hermano, tranquilícese. De los que están aquí, ¿cuántos han tenido la oportunidad de hablar con alguien de la secta, porque es una secta, creciendo en gracia? ¿Alguien de aquí? Gloria a Dios, hermano. Ojalá que nunca se les aparezca. Si se les aparecen, hermano, les van a querer dar duro. Así. Es mejor, gloria a Dios, que no se hayan encontrado con alguno de ellos. Pero oiga lo que dice la palabra del Señor aquí. Versículo 9. Pero algunos judíos se pusieron tercos y no quisieron creer. Al contrario, oiga esto, comenzaron a decirle a la gente cosas terribles acerca de los seguidores de Jesús. Hermano, esto nosotros lo podemos ver. Hay personas, hermano, que no conocen al Señor. Esa es una cosa. Y otra cosa es que conozcan al Señor. Pero vamos a hablar ahorita de los que no conocen al Señor. Hermano, usted sabe de que muchas veces personas que no conocen del Señor hablan de nosotros y nos dicen cosas y todo eso. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Tranquilo, hermano, no haga nada. El Señor ha dicho, no paguéis mal por mal. Mía es la venganza, dice el Señor. Ay, esté tranquilo. Y las personas nos despedazan, nos dicen cosas. Y cosas terribles, hermano. Y se las dicen a la otra gente. Y ahí lo que ellos no saben de que Satanás los está utilizando. Porque ahí lo que está en juego no es lo que dicen de usted ni de mí. Lo que está en juego es el evangelio y su iglesia del Señor. Eso está en juego. Entonces aquí dice la palabra del Señor que estas personas, ahí los que habían oído, los que habían entendido, se pusieron tercos y no querían creer. Pero no solo hicieron eso, querían dañar la obra de Dios, hermano. Ese es el asunto. Y dice ahí la palabra del Señor, pero algunos judíos se pusieron tercos y no quisieron creer. Al contrario, comenzaron a decirle a la gente cosas terribles acerca de los seguidores de Jesús. Al ver esto, la sabiduría de Pablo, al ver esto, o sea que se estaba dando esa situación, dice ahí, Pablo dejó de reunirse con ellos. Ay, quédense. Y en otras oportunidades Pablo dice que saliendo de la sinagoga dijo, así había dicho el Señor, si ustedes van a una ciudad y en esa ciudad no les quieren oír, y si esa ciudad no es digna, tranquilo, dijo,
váyanse. Váyanse, hermanos. ¿Usted por qué se va a poner a pelear con la gente? Vamos a dar mal testimonio. Hermano, ¿por qué vamos a estar peleando con él? Solo usted en su mente, Señor, me sacude el polvo, que el Señor le bendiga. Adiós. Usted váyase, hermano. Váyase, no se complique la vida. Nosotros, hermano, no nos podemos poner a pelear. El Señor pelea por su iglesia. ¿Oyó bien? El Señor pelea por su iglesia. Ay, hermano, hay muestras de esto, de lo que yo le estoy diciendo. Cuando Pablo iba persiguiendo a la iglesia, que le habían dado cartas para irlos a capturar, para llevarlos a Jerusalén, para que ahí los maltrataran y otros los mataban como Esteban. Pablo, él iba a pedir cartas para poderlos perseguir, para que él podía tener autorización no solamente en Jerusalén, sino que en otros lugares. ¿Qué le dijo el Señor cuando él iba camino a Damasco? ¿Qué le dijo el Señor a Pablo? Esto le dijo, miren: Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a la iglesia? Así le dijo. Así le dijo. No, amén. No, amén. Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Oiga esto, hermano, porque eso es interesante. Porque el que persigue a un miembro de la iglesia, persigue a Jesús. El que persigue a un miembro de la iglesia, a un hijo de Dios, persigue al papá. Y ahí en ese momento, ¡puf!, él quedó derribado. 3 días. Para que vayas a pensar bien las cosas. Hermano, el que quiera dañar a un hijo de Dios, se está metiendo con el Señor. Se está metiendo con el Señor. Y dice aquí la palabra del Señor: pero algunos judíos se pusieron tercos y no quisieron creer. Al contrario, comenzaron a decir a la gente cosas terribles acerca de los seguidores de Jesús. Al ver esto, Pablo dejó de reunirse con ellos y acompañado de los nuevos seguidores, comenzó a reunirse todos los días en la escuela de un hombre llamado Tirano. Ya en la sinagoga no se podía. Y le dijo: allá tengo una escuelita. ¿Escuelas a ver de qué? Y ahí nos podemos ver. Sí, claro. Y ahí, hermano, ya no era de reunirse solo los sábados. Ahí él se podía reunir todos los días. Ya les hablé de los que hablan mal de los cristianos de cualquier iglesia, pero no creen en el Señor. Pero ¿sabe cuál es lo lamentable, hermano? ¿Sabe cuál es lo más lamentable? Es de que un cristiano, alguien como usted, vaya allá afuera a hablar de otro hermano. Eso es lo más triste, hermano. Y usted sabe que se da eso. Eso es triste. Eso es lamentable, hermano. Si usted conoce el dicho, dice que la ropa sucia se lava en casa. Hermano, yo no puedo ir a despedazar a un hermano allá afuera. Yo no puedo ir a despedazar a mi hermano José allá afuera. Yo no puedo ir a despedazar a mi hermana Rubí allá afuera y decirle: no, esa señora, hermano, somos hermanos. Pero usted sabe que se da eso. Usted sabe que eso es triste. Porque les vuelvo a repetir, una cosa es que los inconversos nos despedacen y otra cosa es que nosotros nos despedacemos. Vaya a leer qué dice allá el capítulo 3 de 1 Corintios. Dice allí que el que toca al templo de Dios, Dios se va a encargar de él. Si dice la palabra del Señor. Hermano, eso es terrible y lamentable, hermano. Y usted sabe que se da muchas veces eso. Así que, hermano, ahí, como dicen algunos hermanos y hermanos, calladitos nos vemos más bonitos. Hermano, conecte el cerebro. Sí. Conecte el cerebro cuando usted vaya a decir algo en contra de su hermano. Conéctelo, hermano. Conéctelo. Sí. Absténgase a eso. Porque eso es letal. Es letal para la obra de Dios. Y es letal, hermano, para su vida.
porque Dios va a actuar. Así que dice aquí la palabra del Señor en el versículo 10. Oiga aquí, 3 meses, y de aquí dice el 10, durante 2 años, ya vamos con 2 años, 3 meses, en un solo versículo, hermano. Yo les he venido diciendo que Lucas hace resúmenes. En un solo versículo, Lucas está resumiendo todo lo que Pablo hizo en Éfeso. Él no va a estar 2 años, 3 meses. Él dice ahí en la palabra al final, cuando él se va de Éfeso, que él estuvo ahí 3 años, día y noche, y los estuvo enseñando. Él estuvo 3 años. Pero en ese espacio de 2 años, 3 meses, vea todo lo que pasó, hermano. Porque Lucas está haciendo un resumen ahí. Acuérdense, hermano, que Lucas no está interesado, lo vuelvo a repetir, Lucas no está interesado en que ni en Pedro, él habla de Pedro, no está interesado ni en Juan, él habla de Juan, habla de los apóstoles así de una manera así rápida. No está tan interesado de Pablo. Él lo que está interesado es de que la iglesia que nace en Pentecostés, cómo va evolucionando y cuáles son sus obstáculos. Este es un obstáculo. Entonces eso es lo que está enfatizando Lucas. Cómo la iglesia va caminando, cómo va evolucionando y cuáles han sido sus obstáculos. Incluso lo que les voy a decir, Lucas no se detiene tanto en los milagros. Y usted puede decir, ¿y por qué no? Usted se va a dar cuenta, busque ahí lo de, ¿cómo se llama? Lo de Pablo, el ministerio de Pablo. Y de los que yo más o menos me recuerdo, es en el capítulo 13, cuando él comienza su primer viaje misionero, estando allá en la isla de Chipre, de que un tal Bar Jesús comenzó a oponerse. Y Pablo, lleno del Espíritu Santo, le dijo, Señor, hijo del diablo, le dijo, te vas a quedar ciego, le dijo. Ese es un milagro, hermano. Y de ahí con Eneas, ahí ya estando en Iconio. Y de ahí la otra señal de Pablo, allá en Filipo, cuando liberta a la cipota que andaba adivinando, que tenía un espíritu inmundo. Y aquí ya estamos aquí. Y usted puede ver cómo Lucas va mencionando algunas señales, algunos milagros. Pero no son todos, aquí vamos a verlo. O sea, Pablo hizo milagros, pero él no se quiere detener en eso. ¿En qué es lo que se quiere detener el apóstol Pablo? ¿En qué quiere enfatizar? En el anuncio del evangelio. En el anuncio del evangelio. ¿Cómo va evolucionando? Hermano, oiga lo que le voy a decir. Los milagros, las señales vienen, o sea, es el resultado. Los milagros, las señales es el resultado, hermano, de la proclamación del evangelio. Los milagros es el resultado de la proclamación del evangelio. Aquí lo vamos a ver en Éfeso. Acuérdense que comienza como una manifestación del Espíritu. Es el Espíritu que ha agarrado las riendas para que las personas que el Espíritu ha escogido, Pablo fue escogido por el Espíritu Santo, Bernabé fue escogido por el Espíritu Santo, esas personas puedan llevar el evangelio y que por medio de ellos hayan señales y prodigios. Vuelvo a repetir, los milagros es un resultado de la proclamación del evangelio. Y aquí lo vamos a ver ya en breves momentos. Dice aquí la palabra del Señor, versículo 10, durante 2 años Pablo fue a ese lugar, o sea, a la casa, a la escuela de ese llamado tirano. Durante 2 años Pablo fue a ese lugar para hablar de Jesús. Fue así como muchos de los que vivían en toda la provincia de Asia escucharon el mensaje del Señor. Algunos de ellos eran judíos y otros no lo eran. Hermano, cuando hablamos de la región de Asia, hermano, vaya, estamos hablando de lo que hoy es Turquía. Pero estamos hablando de la región de Asia, eso dice que todos oyeron el evangelio.
¿Cómo hizo Pablo, hermano, para llevarle el evangelio a todas las personas si no habían medios de comunicación? Solo habían cartas. Es porque él levantaba discípulos. Y los discípulos llegaban a Éfeso, oían el mensaje de la salvación de Jesucristo y ellos se iban a sus lugares de origen y allá comenzaban ellos a compartirla y a compartirla. Dice que en el lapso de 2 años, 3 meses, todos en Asia, hermanos, todos en lo que hoy es Turquía, habían oído el evangelio. Oiga cómo explica Lucas. Habían oído. No dice habían creído. Habían oído. O sea, ya sabían, hermano, cuál era el mensaje de Jesucristo predicado por Pablo. ¿Y qué es lo que comienza a explicar Lucas? El mensaje. Eso. ¿Y qué va a explicar después? Las señales. Aquí dice la palabra del Señor. Versículo 10. Durante 2 años Pablo fue a ese lugar para hablar de Jesús. Fue así como muchos de los que vivían en todas las provincias de Asia escucharon el mensaje del Señor Jesús. Algunos de ellos eran judíos y otros no lo eran. Eran judíos, oían judíos y gentiles. Va. Versículo 11. En la ciudad de Éfeso. Así dice la lenguaje actual. En la ciudad de Éfeso. La enseñanza de esta mañana son los milagros en Éfeso. Ese es el tema de la enseñanza. Los milagros en Éfeso. Dice la palabra del Señor. En la ciudad de Éfeso, Dios hizo grandes milagros por medio de Pablo. Increíble, ¿va, hermano? Después de la proclamación del evangelio, dice que Dios hizo milagros por medio de Pablo. ¿Quién hace los milagros? Dios, por medio de sus siervos a quienes Él ha escogido. Pero el que hace el milagro es Dios. No ponga la mirada en los que Dios ha escogido. Porque si usted dice, no, yo cuando ora el hermano fulano, hermano, usted está diciendo de que usted está recibiendo el milagro porque ese hermano o esa hermana oran o ministran. No, hermano, es Dios que está utilizando a ese siervo, a esa persona. Y ya va a ver la actitud de Pablo, porque el pasaje que vamos a leer, que viene después del versículo 11, ese es el pasaje que han agarrado la secta Pare de Sufrir. ¿Usted ha oído de la secta Pare de Sufrir? ¿Por qué le digo que es secta? Porque es una secta, no es una iglesia cristiana, son sectas fundadas por un ex sacerdote brasileño, que si usted no sabía, es el religioso más rico del mundo. Hermano, ese tiene una fortuna. ¿Y cómo la ha hecho? Engañando a la gente. Hermano, son millones. Usted vaya a cualquier país que quiera ir y usted va a encontrar una iglesia Pare de Sufrir o oración al Espíritu Santo. Así también se hacen llamar. Ellos se cambian nombres. Porque en todos los países los cachan que son mentiras, pero hay gente bobita que no conoce la palabra, hermano, que va a parar ahí. ¿Cómo, hermano, usted va a poner su confianza en un paño ungido que ellos dicen que lo ungen? Y cuando ellos hablan de ungir, es que oran por un paño. Ellos se toman este pasaje y lo venden. Y lo venden. Y la gente que no sabe nada, hermano, ahí va a comprarla. Y esta era de esa barata, hermano. La cortan ahí y ellos dicen que oran a Javerba. Ellos dicen que oran. Ellos tienen un agua también como acuérdense que él salió del catolicismo. Él vende agua del Jordán. Es como, hermano, como él viene de ese contexto católico, es como el agua bendita, pues va. Y dicen que esa agua ellos la traen del Jordán. Hermano, ¿cómo va a ser eso? Y la gente cree eso. ¿Cómo van a ir
aquí un pastor de ellos ahí, hasta Israel, y va a traer unos galones de agua del Jordán, y de ahí lo va a venir a vender. ¿Cómo? ¿En qué cabeza le cabe a usted eso, hermano? Pero hay gente que lo hace, lo compra. Hermano, ahí en Turquía, lo que es ahí Éfeso, era un lugar caluroso. Acuérdense que Éfeso es un puerto. O sea, hacía tanto calor como aquí. Yo sé que usted no tiene tanto calor, pero yo sí. Como yo estoy en movimiento, y algunos hermanos me dicen, hermano, ¿y por qué suda tanto? Hoy les voy a decir, por dos cosas. Número uno, yo siempre les he dicho a los alumnos, de que cuando me subo aquí, yo me pongo nervioso. Sí, hermano, aunque usted no lo crea. No, usted no crea que aquí yo vengo. Ay. No, cuando usted me ve que yo estoy sudando, no es tanto de calor, es de nervio. Yo le hago así. Usted fíjese, son mis nervios. Y aparte de eso, que soy un poco caluroso. Pero más que todo son los nervios. Pero ¿qué es lo que le quiero decir? Pablo vivía en un puerto. Usted váyase al puerto. Váyase ahorita. No hay sol. Pero va a estar. Entonces Pablo, hermano, él utilizaba. Se secaba. Las hermanas, me imagino que él tenía colaboradores y colaboradoras durante 2 años. Él ya había hecho un equipo de trabajo. Ahí andaba Timoteo, ahí andaban otros con él. Entonces, habían personas que le lavaban a Pablo sus paños. Y venían las hermanas y las tendían. ¿Y qué hacían las personas que habían oído el mensaje de Pablo? Las iban a robar. Bueno, ahí dice, yo no lo digo. Se la llevaban, dice. O sea que estaban vigilando allá. Allá están ya 2 toallitas de las del hermano William. Llevémosla. Y se la llevaban. Así dice la palabra del Señor. La gente llevaba los paños o la ropa que Pablo había tocado. Vea lo que dice el versículo 12 aquí en la Reina Valera. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo. Oiga, de su cuerpo. O sea, él los había usado. Secándose. Se puso quizás una mudada, que no creo que haya tenido muchas mudadas, ¿cómo se llama? Pablo. Y no creo que se hayan llevado la ropa porque no tenía mucha ropa. Hermano, pero las cositas que él ocupaba, las cosas para ahí, se las llevaba. Y aquí hay una gran enseñanza, hermano. Solo aquí hay una gran enseñanza, solo permítame leer el versículo 12. La gente llevaba los pañuelos o la ropa que Pablo había tocado y los ponía sobre los enfermos y ellos se sanaban. También ponían pañuelos sobre los que tenían espíritus malos y los espíritus salían de esas personas. Oiga, ¿qué es lo que ve usted? ¿Cuál fue la actitud de Pablo con la actitud de estos que se dicen ser cristianos? Con los de pare de sufrir, oración al Espíritu Santo. Que los pare de sufrir y oración al Espíritu Santo lo han hecho negocio. O aquí dice la palabra del Señor de que Pablo usaba los paños y las cosas y les decía, mire, fíjese que con esto, si usted se lo lleva, los enfermos se van a sanar. Si usted se lo lleva, las personas que estén endemoniadas, el demonio va a salir. Nunca, jamás en la vida Pablo hizo negocio. Jamás, nunca. Porque el favor de Dios no se vende ni se compra. ¿Oyó bien, hermano? ¿Oyó bien? Por si algún día usted está interesado en comprar un pañuelito, hermano. Hermano, el favor de Dios no se compra ni se vende. El Señor les enseñó a sus discípulos, de gracia recibiste, de gracia den. De gracia. El evangelio no es un negocio. Fíjense que hay personas que nos critican. ¿Y ustedes por qué tienen, pues, cómo se llama? Ahí cafetería. Y que no han leído que el Señor fue a hacer limpieza al templo. Él no quiere que estén vendiendo nada, como hayan oído que estaban los vendedores y todo eso. Él no quiere.
No saben nada, hermano. No saben nada. Y yo le digo, pero ahí estamos con esa. Yo ni les explico. Lo que no saben, hermano, de que cuando el Señor llegó a purificar el templo, lo llegó a purificar porque los que administraban el templo, los sacerdotes, los líderes religiosos, eran ladrones. Eran ladrones. Y cuando él dice que le dio vuelta a las mesas donde estaban las monedas, ahí era un centro de cambio. Y usted le decía, mire, fíjese que aquí traigo $1. Ah, $1.03. Vaya, entonces lo puedes cambiar aquí, pero ese dólar no vale $1, vale 50 centavos, 50 son para nosotros. Usted llevaba su ofrenda en animal o en especie y le decían, esa harina ya está vencida. Pase ahí venden buena harina. Mentira. Veían ahí al cabrito, al buey. Acuérdense que llegaban ricos y pobres, llegaba ahí y decían, ese buey no sirve para nada. Aquí no lo puedes ofrecer. Así que 2 cosas, o lo vas a vender o compras uno de aquí. Hermano, ellos salían a vender su animalito, se lo compraban los que estaban allá afuera, que eran los mismos de adentro, y cuando él llegaba con su dinerito, ese dinerito ya no le valía mucho, y cuando entraba aquí, vaya, aquí vas a comprar, allá le habían dado $10 por el buey, pero como lo tenía que comprar adentro del templo, ¿me vende un buey? Sí. ¿Cuánto vale? $50. ¿El qué? ¿El qué? Si me acaban de dar $10, los mismos de ellos. Eso era lo que pasaba ahí, hermano. Era una corrupción terrible. Por eso es que purificó el templo. Que nosotros tengamos una ahí, hermano. Hermano, yo ya le he dicho, hermano. Haga la cuenta, o sea, haga la cuenta. Compramos un fardito de agua. No, bueno, la mayoría lo compran los hermanos, algunos hermanos que nos ayudan. Y lo damos a una cora. Por Dios, hermano, hagan la cuenta. Vale $2. Esos $2 divídalos entre los 12 botellitas. Ahí le va a decir cuánto es el costo. Vaya, hágalo, hermano. Y lo vendemos en una cora, hermano. ¿Cómo, hermano? ¿De dónde? Pero la misericordia de Dios, hermano, ha sostenido esta obra. Así de sencillo. Entonces, cuando le digan, ¿y por qué tienen ahí cafetería? Ah, porque la hermana Evelyn quiere. A ella, porque la hermana Evelyn quiere. Usted no le va a decir que yo. No, a mí me van a ir a buscar. La hermana Evelyn, dígale. Así es de que esas son las cosas. Pablo jamás hizo negocio con el evangelio, jamás. Y dice ahí la palabra del Señor. Nos vamos a ir rapidito, dice el versículo 14, esto lo hacía, dice el 13. Ahí en Éfeso andaban algunos judíos que usaban el nombre del Señor Jesús para expulsar de la gente malos espíritus. Decían a los espíritus, por el poder de Jesús, de quien Pablo habla, les ordeno que salga. Imagínense. Ellos habían oído de que Pablo y sus seguidores, los seguidores de Cristo, ellos expulsaban a los demonios mencionando el nombre de Jesús. Porque ahí lo dice, Marcos 16, 15 lo dice. Dice que pondremos las manos sobre los enfermos. Dice ahí que echaremos fuera demonios. ¿Y cómo los echamos fuera? En el nombre del Señor. Así de sencillo. Pero una cosa es esto, mire, hermano. Una cosa es que venga alguien y se ponga enfrente de un endemoniado que no sea cristiano, y otra cosa es que se ponga un endemoniado enfrente de una persona que sea creyente. Porque el creyente tiene el poder de Dios y el no creyente no lo tiene. Y le voy a dar una buena noticia. El demonio sabe si usted o yo somos verdaderos hijos de Dios. Si los demonios saben eso,
mucho más como no lo va a saber nuestro Dios. ¿Qué les quiero decir con eso? Hermano, usted puede aparentar lo que quiera, pero Dios sabe lo que usted es y lo que yo soy. Y si se le aparece un endemoniado y usted no ha nacido de nuevo, no tiene la morada del Espíritu Santo, va a salir penqueado como esto, si es que no lo mata. Si es que no lo mata. Esto no es un juego, hermano. Pero como ellos veían que por medio del poder de Jesús y por lo que Pablo había enseñado, los espíritus salían. Pero lo que ellos no sabían, que esa autoridad solamente es delegada para todo aquel que ha creído en Jesucristo y ha nacido de nuevo. Eso es lo que no sabían ellos. Y dice aquí la palabra del Señor, ahí en Éfeso andaban algunos judíos que usaban el nombre del Señor Jesús para expulsar de la gente los malos espíritus. Decían a los espíritus: por el poder de Jesús, de quien Pablo habla, les ordeno que salgan. Esto lo hacían los 7 hijos de un sacerdote judío llamado Esceva. Pero una vez, un espíritu malo les contestó: conozco a Jesús y también conozco a Pablo, pero ustedes ¿quiénes son? ¿Y ustedes quiénes son? Hermano, ahí estaban cocinados ya. Y oiga esto, hermano. Y dice aquí la palabra del Señor, el versículo 16. Enseguida, el hombre que tenía el espíritu malo saltó sobre ellos y comenzó a golpearlos de tal manera, los maltrató, que tuvieron que huir del lugar completamente desnudos y lastimados. Hermano, les pegó una zarandeada. Hermano, le voy a decir algo, hermano. Una persona endemoniada, ¿cómo, hermano, lo va a detener 7 hombres? ¿Cómo a una persona endemoniada lo va a controlar 20 hombres? Si oí un testimonio, hermano, de un endemoniado que estaban orando por esa persona que tenía un demonio en una iglesia, y el pastor orando por él y orando en el nombre de Jesús. Sal de ella en el nombre de Jesús. Y estaban los dos, o sea, en la iglesia estaban ellos solos. Solo afuera estaba el hermano Carlos, allá había un vigilante afuera. Y de repente el demonio, hermano, no les miento lo que les digo, metió los dedos y comenzó a arrancar los ladrillos. Yo creo que aquí el más fuerte que está aquí ahorita en esta mañana es Manuel. Ahorita ando un poco débil, pero díganle que arranque un ladrillo. Y el demonio lo agarraba, le metía los dedos y se los tiraba. Y el pastor, en el nombre de Jesús. Y como el grande es chonga, el vigilante, entra el vigilante. Y el vigilante no sabía, hermano. ¿Y qué sucedió? Que el vigilante dice que llegó, él le hace con todo el demonio y el demonio saltó, pero dice que saltó encima de él y ¡puf! Desmayado. Hermano, cuando sucedió eso, hermano, ya se puede imaginar, hermano, cómo se puso el pastor. Se fue. Y el demonio lo comenzó a seguir. Y él dando vuelta en el carro, en un carro así dando vuelta. Y de repente cayó en su mente: ¿yo qué estoy haciendo? Si yo no estoy peleando con un hombre, yo estoy peleando con un espíritu inmundo. Y se detuvo él, reaccionó y comienza: en el nombre de Jesús, sal de él. En el nombre de Jesús, sal de él. En el nombre de Jesús. Y de repente el demonio le comenzó: no me haga daño, no me haga daño, no me haga. Hermano, ya sabía que lo tenía cocinado. En el nombre de Jesús, sal de él ahora, en el nombre de Jesús. Y salió. El hombre quedó liberado. Usted no puede detener, ni yo puedo detener a una persona endemoniada. Por eso, si alguna vez, espero que nunca tengan esa oportunidad, porque nosotros no hemos venido para andar detrás de los endemoniados, hemos venido para predicar el evangelio, hermano, porque nosotros no hemos sido llamados para eso. Que si sale un endemoniado es otra cosa, porque hay pastores y todos que andan buscando: ¿y dónde están los demonios? Hermanos, no saben en qué se está metiendo.
No saben en qué se está metiendo. Entonces nosotros no andamos a entrar de endemoniados, andamos con el puro interés de compartir la palabra del Señor. Y si aparece alguien, aparece. Pero ¿qué es lo que sucedió ahí, hermano? Los penqueó y los mandó desnudos. Y usted sabe que para un judío la desnudez es lo más terrible. Los humilló, pues va, ahí está, los humilló. Y dice aquí la palabra del Señor, versículo 16 y terminamos con el 17. Enseguida el hombre que tenía el espíritu malo saltó sobre ellos y comenzó a golpearlos, de tal manera que los maltrató, que tuvieron que huir del lugar completamente desnudos y lastimados. Versículo 17, los que vivían en Éfeso, judíos y no judíos, se dieron cuenta de lo sucedido y tuvieron miedo. Y oiga esto, y por todos lados se respetaba el nombre de nuestro Señor Jesús. Oiga, y por todos lados se respetaba el nombre del Señor Jesús. Eso es lo que hace el Evangelio, hermano. El Evangelio, eso es lo que hace. Es que las personas se den cuenta que el Evangelio, hermano, no es cualquier cosa. El Evangelio es el poder de Dios manifestado en medio de su pueblo. ¿Cuántos creen eso, hermano? Démosle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios, Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu palabra, Señor. Bendice a cada hermano, Señor, que se hizo presente aquí en esta mañana, y de igual manera para los que no pudieron venir por cualquier razón o por cualquier circunstancia, Señor. Bendícelos a cada uno por nombre y a cada uno por familia. Y así en esta actitud de oración preguntamos a los amigos que nos están viendo a través de las redes sociales si usted quiere recibir a Jesús como su Señor y Salvador. No olvide que lo que hemos enseñado es de que los espíritus inmundos saben si usted es creyente o no es creyente. Y ahora mucho más nuestro Dios, ¿cómo no va a saber? Quizás usted conoce de Jesús, pero nunca lo ha recibido como su Señor y Salvador. Nunca ha tenido un encuentro con Él. Pero en esta mañana lo invitamos para que usted pueda tener ese encuentro con nuestro bendito Salvador. Yo voy a hacer una breve oración. Le pedimos en el nombre de Jesús que usted la pueda hacer. No importa el lugar donde esté, ni con quienes esté. Lo importante es que usted lo haga de todo corazón y reciba a Jesús como su Señor y Salvador. Y a recibirlo, usted va a recibir el perdón de pecado, la vida eterna. Y un día dice su palabra que estaremos con Él para siempre. Haga conmigo esta breve oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste por mí en la cruz del Calvario. Perdona todos mis pecados. Me arrepiento. Salva mi alma hoy para que cuando yo muera pueda estar contigo. Porque te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos.